Bueno, el algoritmo de pasaje de mensajes está, si lo quieren revisar, la bibliografía es este que está acá. La clase pasada vimos que la conjunta se puede descomponer de muchas formas, y eso vale porque los posteriores se cancelan entre sí. Entonces, esa descomposición siempre vale, no importa cómo la hagamos. Hay muchas formas de descomponer y en general usamos historias causales para eso, porque termina siendo más intuitivo. Las historias causales generalmente ya traen las independencias entre las variables y además nos permite intuitivamente poder definir un prior sobre las distribuciones condicionales. Que si tenemos que definir inicialmente cuál es la probabilidad de un terremoto, dado una llamada y que te entraron a la casa, no tiene mucho sentido. Pero si tenemos que definir la probabilidad de un terremoto en una ciudad, bueno, sí, más o menos, pero ¿cuántos terremotos hay cada año? Y en general, bueno, tiene eso de que es más intuitivo. Además, una de las cosas que vimos es que cada una de las variables en realidad está resumiendo un proceso que es mucho más complejo, y si quisiéramos expresar ese proceso, lo podríamos descomponer y tratar como algo más en detalle, y está vinculado con lo que ya teníamos. Es como que es modular en algún punto. La historia causal es modular, entonces podemos entrar en más detalle, reducir el detalle, etc. El ejemplo del detalle Entonces eso, expresa las hipótesis de forma más intuitiva y permite hacer inferencia de forma eficiente, que es un poco lo que habíamos visto en la clase pasada con el algoritmo de pasaje de mensajes. Por un lado, bueno, está una descomposición, pero la historia causal nos saca algunas independencias y reduce complejidad, y además nos permite definir las condicionales de forma más intuitiva. Y podemos ir definiéndolas y tener el modelo, definir todas las condicionales, y si tenemos todas las condicionales definidas, tenemos la conjunta y tenemos todo, porque a partir de la conjunta podemos hacer cualquier cosa. Entonces, en la conjunta queremos calcular una conjunta, los valores que en un cierto punto, bueno, evaluamos las condicionales en esos puntos y reemplazamos sus valores y tenemos el valor de la conjunta. Lo otro que vamos a querer hacer es calcular marginales. La marginal estoy repitiendo un poco la clase pasada, pero la marginal de A requiere integrar sobre el resto de las variables, que son 4 ciclos, y son 4 ciclos anidados, y eso es exponencial. Entonces, podemos ir como trabajando sobre eso matemáticamente. La conjunta la expresamos como producto. Vamos distribuyendo las sumatorias, y de golpe nos damos cuenta que hay dos sumatorias que suman 1, porque está fijo el condicional. Entonces cuando queremos integrar sobre todos los valores, es una distribución de probabilidad, suma 1 y se cancelan, y termina un ciclo de 2 dimensiones. ¿Sí? Y podemos calcularlo un poco más eficientemente. El algoritmo de pasaje de mensajes lo que busca es hacer esas transformaciones de forma... básicamente como va a hacer ese cómputo de forma local. Mientras pueda hacer algo, lo va a hacer el cómputo. La forma de especificar los modelos, en este caso, es muy parecida a las redes bayesianas, simplemente que ahora las distribuciones de probabilidad están adentro del dibujo. Entonces las variables, en este caso, van a estar relacionadas con las distribuciones de probabilidad de las cuales son un argumento. El terremoto es argumento en 3 distribuciones de probabilidad, por eso está relacionada con 3. Hablar en las redes sociales solamente está relacionada con una distribución de probabilidad. Entonces es un grafo bipartito. Son variables relacionadas con factores y factores relacionados con variables. No hay variables con variables. Y el algoritmo de pasaje de mensajes, bueno, tiene eso. Tiene dos tipos de mensajes. Los mensajes que envían las variables y los mensajes que envían los factores. Y lo que nos va a interesar es que los mensajes que recibe una variable, el producto de los mensajes que recibe una variable, es la marginal de esa variable. ¿Sí? El B corta que los vecinos de n son, bueno,
Una variable recibe los mensajes de sus vecinos y el producto de esos mensajes va a ser la conjunta. Entonces va a ser un algoritmo que nos permite calcular marginales. Lo vamos a querer usar para eso. Y un posterior no es más que el cociente de dos marginales. Una marginal en dos dimensiones, hipótesis y dato, y dividido una marginal en una dimensión que es probabilidad de dato. Entonces nos va a servir para calcular posteriores. Hay dos tipos de mensajes. El mensaje de las variables. ¿Qué envían las variables? Las variables simplemente, más allá de la matemática que está ahí, es el producto de los mensajes que recibe de atrás, los envía para adelante. Lo que está haciendo es conectar grafos que son independientes entre sí, y como son independientes puede hacer el producto de ellos. Y los envía para adelante, y ahora los unió a esos grafos. Y envía la información de esos tres subgrafos. Como producto. Hace el producto. Es una parte de la regla del producto. En probabilidad tenemos dos reglas. La regla de la suma, que es integrar, predecir con la contribución de todas las hipótesis, y la regla del producto. Esta es una partecita de la regla del producto. Entonces las variables envían eso. Los mensajes que reciben de atrás hacen el producto y lo envían para adelante. Y los factores hacen algo parecido. El producto de lo que reciben de atrás se multiplican a sí mismos, el factor, y hacen la integral de los mensajes, de las variables que estaban atrás. Hacen un pedacito de la regla de la suma. Hacen una de esas integrales. Apenas pueden hacerlo. Entonces el ejemplo que ya vimos en la clase pasada, pero lo reviso porque no está de más. Bueno, el factor ¿qué mensaje envía para abajo? No tiene ningún mensaje que recibe de atrás. Entonces se multiplica a sí mismo. Y la integral de atrás no hay nada, entonces directamente manda el mensaje ese. La variable es el producto de los mensajes que recibe de atrás, así que manda ese mensaje solamente. Y este factor lo que hace es el producto de lo que tiene atrás, por sí mismo, integrando por las variables que están atrás. Entonces ahí tenemos ese producto y la integración. De hecho, esto que está acá, el PDB, perdón, esto que está acá es una descomposición de la conjunta de XB. Si integramos sobre los X, nos va a quedar la variable B como vamos a integrar y nos va a quedar B. Entonces el mensaje que baja es el prior de la variable B. Los mensajes que envían las variables que están a los costados no tienen nada atrás, entonces envían un 1, el producto de todo es un 1. El mensaje que envía este factor Z es lo que estaba atrás por sí mismo, integrando por lo que está atrás. Y acá se integra sobre todos los zetas, esta es la conjunta, muchos zetas, dado una variable b corta, está fija. Si hacemos la integral sobre todas las variables, termina siendo un 1, porque es una distribución de probabilidad, entonces lo que envía es un 1, suben unos, que no afectan. Y de hecho ahí tenemos, sube uno del otro lado también, y tenemos que el producto justamente es la marginal de esa variable. ¿La marginal de cuál? De B corta, hacemos el producto de los mensajes que recibe B corta, y tenemos P de B corta por 1 es P de B corta, la marginal. Bueno, podemos ir bajando el mensaje de B corta, va a bajar hacia este factor también, probabilidad de B corta, y después vamos a mandar un mensaje hacia Y, que va a ser algo parecido a lo que hicimos acá. Teníamos acá P de X, bueno acá tenemos P de B. Acá teníamos P de B corta dado X, acá tenemos P de Y dado B. Va a pasar algo parecido, vamos a tener el prior de Y. En este caso. Después aparecen datos, podemos tener datos en el modelo. Y la única diferencia que hacemos es que no integramos sobre esa variable, pues ya la conocemos, la dejamos fija y la mantenemos fija durante todo el proceso. Entonces ahora, si tenemos un Z1 que es observado, cuando enviamos el mensaje que sube, vamos a hacer la integral sobre todas las variables salvo Z1. Entonces ahora esta conjunta que estábamos integrando, que antes subía un 1, ahora estamos integrando sobre una variable menos, va a terminar quedando la marginal de esa variable.
la probabilidad de z de la variable observada, dado p corta. Y ahora tenemos que el producto de los mensajes que recibe p corta es la marginal en 2 dimensiones. Y es el prior por el likelihood, justamente. Es el posterior proporcional. Esto es porque ahora ya observaste el Z1 Sí. y antes no lo habías observado, Sí. era solamente... Exacto. Al observar Z1, dejamos de integrar sobre Z1 y entonces sube información de abajo. Y esto es un posterior prácticamente. Es el posterior simplemente que no está normalizado. Después podemos observar datos arriba. Y lo mismo, si observamos un dato arriba, hay que cuando mandamos el mensaje para abajo, integramos sobre todas las variables salvo esa. Y esa conjunta, que era de conjunta b corta x, va a quedar, si integramos sobre todas los x salvo x1, va a quedar la marginal de b corta y x1. ¿Por qué antes, tipo, decías, tipo, ok, ahora el Z1 lo observé, entonces como que lo dejas fijo y ahora es como que no lo ves? ¿En qué lugar no lo veo? Estás calculando como la marginal, pero decís sin el X1 estrella. Ahora este ya lo observo. El Z1 sigue estando observado y ese mensaje sube. Ahora digo, observé otro dato más. Entonces cuando baja el mensaje, así como hicimos acá abajo, que era dejamos de integrar sobre esa variable, acá también dejamos de integrar sobre esa variable. Y es por eso que nos queda la conjunta. De la conjunta esa tenemos la marginal en 2 dimensiones. Entonces el producto, cuando tenemos dos variables observadas, va a ser la marginal en 3 dimensiones. Y este producto de acá, que es lo que viene de abajo y lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba se podría descomponer como el prior por la verosimilitud, pero ya viene todo como codificado de arriba. Así que este también es el posterior proporcional de haber visto el posterior proporcional de b corta dado x1, x2, que no está normalizado, pero es un posterior proporcional. Bueno, acá lo vimos un poquito en la clase pasada, que los mensajes que bajan son unos, que los mensajes que suben son unos, que los mensajes que bajan son las marginales. Después, cuando observamos un dato, de golpe observamos que sabemos que entraron a la casa, por ejemplo, entonces dejamos de integrar sobre esa variable. Hay algunos de los mensajes que nos siguen sirviendo porque ya los calculamos. Los que tenemos que volver a calcular, los volvemos a calcular. Y empiezan a pasar cosas como que el mensaje que sube del factor A hacia T, antes era un 1, ahora es la probabilidad de E. Entonces la marginal de T, que es el producto de lo que recibe, va a ser recibir el producto de su prior y ese mensaje. Y si calculamos el posterior, vamos a tener que dividirlo por la probabilidad de los datos y vamos a ver que son independientes. Esta es una parte de los ejercicios de la práctica 3 de cuándo está abierto y cerrado el flujo de inferencia. En este caso, la variable A no es observada, tenemos información de la variable E y esa información no afecta a la variable T, de hecho. El posterior es igual que el prior. Ahí está cerrado el flujo de inferencia. Bueno, un par de ejemplos acá. Y el ejercicio que había dejado la clase pasada, que intuitivamente podíamos, medio que lo revisamos intuitivamente, que intuitivamente a veces podemos responderlo, pero la idea es que esta tabla la tengan incorporada. Esta tabla es importante. Como si hay alguna cosa que no es intuitiva en esta tabla, la pueden resolver con el ejemplo, con el ejercicio anterior, este de acá atrás, viendo qué pasa en esas estructuras. ¿Qué pasa con... acá uso las variables del modelo anterior. E es la entrada que te entran a la casa, A la alarma, L que te llaman. Lo mismo la probabilidad de que te llamen, que la probabilidad de que te llamen dado que sabes que te entraron. Y sabemos que no, porque te entraron, si te entraron te llaman. Suena la alarma, después te llaman. Entonces esto va a ser distinto. Pero si sabemos que ya la alarma sonó, ¿te da información saber que te hayan entrado? Te llaman porque te sonó la alarma, no porque te hayan entrado, en realidad.
Entonces no te da información, esto va a ser un igual, intuitivamente va a ser un igual. ¿Sí? Entonces esos iguales y estos distintos lo van a poder derivar calculando qué pasa con los posteriores. Y lo pueden hacer con los pasajes de mensajes y ver si efectivamente es lo que la intuición de ustedes les dice o no. Y lo que va a pasar es que las primeras 3 columnas, el flujo de inferencia va a estar abierto cuando la variable del medio no es observada. En este caso, la variable del medio, la primera, es la alarma. Si no observamos la alarma, hay flujo de inferencia entre que te entraron en la casa y que te llaman. Si sabemos algo de que te entraron, bueno, eso da información para que te llamen. Pasa lo mismo con las otras estructuras. La estructura como esta que está acá. Que la variable del medio es el terremoto, que causa la alarma por un lado y las que hablen en las redes por otro. Si no observamos eso, también va a estar abierto el flujo de inferencia. La probabilidad de que haya terremoto, la probabilidad de que hablen en las redes va a ser distinto que la probabilidad de que hablen en las redes, dado que sabemos que sonó la alarma. Porque una de las causas de que suene la alarma es que haya habido un terremoto, entonces es más probable que se hable en las redes de eso, si sabemos que sonó la alarma, básicamente. Estas primeras 3 estructuras se abren están abiertas cuando lo del centro no es observado. Y se cierran si el centro es observado. Lo que va a ocurrir con esta estructura del medio es lo contrario. Si la variable del medio no es observada, el flujo está cerrado, pero cuando se observa esa variable, van a ver que esto es distinto. Que la probabilidad de que haya... Habíamos visto recién que esto era igual. Recién vimos esto en la matemática. Hicimos el posterior de t dado e. Y vimos que se cancelaban y que quedaba que el posterior era igual que el prior. Recién vimos eso así como muy rápidamente. Ahora bien, si hacen lo mismo, pero dejan fijo la variable a, es decir, que saben que sonó la alarma, saber que además te entraron a la casa, te va a cambiar el posterior. No es lo mismo el posterior a la predicción de que hay un terremoto, dado que solo sabes que sonó la alarma, porque puede haber sido el terremoto, que en este caso dejan de ser independientes. Acá eran independientes, no me daba información. Que te entran a la casa no te daba información, no nos daba información cuando no suena la alarma. No sabemos si sonó la alarma o no. No nos da información. Pero cuando sabemos que la alarma sonó y sabemos que te entraron a la casa, va a haber flujo de inferencia. Puede ser intuitivo o no, pero la idea es que esta estructura es fundamental. Estas estructuras son las fundamentales para saber cuándo hay flujo de inferencia o no en las redes causales, y para poder hacer inferencia después sobre los efectos causales. Después vamos a querer hacer inferencias sobre efectos causales dada datos observados, no experimentos. Y vamos a querer abrir y cerrar flujo de inferencia en función de querer imitar lo que ocurriría cerrar los flujos de inferencia que no son causales, cerrar los flujos de inferencia que son asociaciones solamente. Entonces vamos a querer estimar, y para hacer eso, para poder saber qué flujo de inferencia cerrar y abrir para estimar efectos causales, vamos a tener que saber este tipo de estructuras, y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, la unidad 4. Pero bueno, es importante que esto lo revisen y que lo tengamos, esto 100% comprendidísimo, esta tabla, 100% comprendidísimo. Es decir, es obvio que esto es así, sí o sí. Se te apaga el check. ¿Cómo? Se te apaga. Gracias. Bueno, eso fue de la clase pasada. Sí. Hoy le quería comentar, quiero que avancemos con lo siguiente. Y voy a volver un poquito con este modelo, que esta es la especificación que yo les hice en redes bayesianas. ¿Cómo podemos especificar esto usando factor graph, básicamente? Bueno, lo tiré así muy rápidamente. Pero cada una de estas variables tiene su propio factor, su propia distribución de probabilidad, que hay que ponerla dentro. ¿Sí? Y una cosa, la variable R, que está de este lado, el regalo, es la misma variable que está acá en realidad. Entonces estamos como repitiendo variables que son la misma, y estaría bueno poder expresarlo de esa forma. Las variables que son las mismas, son las mismas.
lo que está cambiando es la distribución de probabilidad en realidad. Esta distribución de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, y cambia en función de si A vale un valor o no vale ese valor. Es decir, hay una distribución acá de probabilidad que la probabilidad de que señalen depende de R, de C y de A en realidad. Esto es una forma de expresarlo. Lo que no tiene de lindo esta forma de expresarlo acá es que no se ve el modelo causal que está detrás y las independencias causales, que acá sí se veían. Como acá tengo un modelo causal en donde veo que S no depende de C. Y acá veo un modelo causal donde veo que sí depende. Entonces estaría bueno que poder hacer eso. Entonces para eso hay una notación. Bueno, este factor de acá abajo, justamente si A es igual a 0, es la distribución de probabilidad que teníamos en el modelo base. Y si A es igual a 1, es la probabilidad de Monty Hall. La distribución de condicional de Monty Hall. Entonces hay una notación que es la de compuertas, gates, que vamos a usar acá. Que bueno, permite eso. Especificar mecanismos causales dinámicos que dependen del contexto. Entonces en este caso, el gate básicamente es una especie de un if, un condicional. Si la variable, así como estaba anotado antes también, que era como con esas cajitas, si la variable A es igual a 1, a 0, tenemos una distribución de probabilidad, y si es igual a 1 tenemos la otra distribución de probabilidad. Entonces cuando ocurre una, sobrevive solamente una parte. Acá tenemos el modelo base especificado. Cuando A es igual a 0, y cuando A es igual a 1, tenemos especificado el modelo Monty Hall. Acá. Sí. Pero toda esa cajita que está acá abajo, esa doble cajita, es el factor, todo junto. Es como que lo miramos un poquito, le damos un poquito más de detalle al factor, pero es todo el factor. Y funciona todo igual que antes. Los factores envían mensajes, bueno, se multiplican a sí mismos. Entonces el factor de acá abajo es el que habíamos visto recién, es el producto de los dos subfactores elevados a la condición, al gate, cuando a la compuerta se abre o se cierra. Y si esto lo expandimos, fíjense que acá tenemos la probabilidad de que se acuerde, que está por fuera de los eventos, y después tenemos muchos eventos. Entonces podemos abrir eso y verlo como de forma abierta, y nos va a quedar un evento inicial, varios eventos acá en el medio y un evento al final. Y R, C y S, en este caso lo estoy poniendo en gris porque son variables que observamos. Como observamos ese dataset, lo que no observamos es la variable A y la variable P, en este caso, que están en blanco. Entonces, ¿cuáles son los mensajes en este modelo? Los priors, por ejemplo, los mensajes que envían todos los priors de este modelo. Como no tienen nada atrás, se multiplican a sí mismos y no hacen la integral, bueno, es el mismo prior lo que envían en todos esos casos. Así que bueno, ya tenemos esa parte resuelta. Después, bueno, los variables que envían de acá, las variables envían unos para arriba, porque no tienen nada atrás. ¿Qué mensaje envía el factor S, este factor de acá, a la variable A? El factor S, el mensaje que envía el factor S a la variable A. Bueno, lo que recibe de atrás, por sí mismo, integrado por lo que está atrás. Lo que recibe de atrás son los priors, este prior de acá y este prior de acá. El prior de R y el de C. Son cosas que recibe de atrás. Se multiplica a sí mismo, integra todo lo que puede integrar atrás, que no es nada, pues todo fue observado, entonces no puede integrar nada. Y hace simplemente el producto de esas tres cosas. Los dos priors y el factor de S, que es todo esto. Pero a ese no tenés que llegar todavía. Bueno, sí, me estoy salteando el paso este, ¿no? De que las variables envían ese mensaje al factor S. Pero ¿por qué están multiplicando? Si multiplicas todo lo que viene por detrás y vos todavía no llegaste a ese. Sí, porque me salté un poquito hice un paso menos.
prior de C. Y esta variable envía el producto que tiene atrás, que es el prior de Z. R. Así el prior y este también hace el producto que tiene atrás, manda el prior. Y la variable S, acá abajo, envía para arriba, envía un 1, porque no tiene nada atrás. Entonces ya tenemos los mensajes, es el producto de estos tres mensajes, PDR por PDC por 1. Y acá está la variable A. Y este mensaje te hace el producto de estos tres por este que está en la medio. Integra sobre lo que está atrás, pero estos tres son observados. Entonces están fijos, no hace la integración ninguno al final y queda el producto de los tres. Y fíjense que lo que está ahí es la conjunta de R, C y S. Son el producto de sus condicionales, dado que sabemos que la variable A vale tanto. El mensaje está parametrizado en la variable A. Entonces, dependiendo si A vale 1 o A vale 0, va a pasar algo acá. Pero entonces esto termina siendo lo que sube, termina siendo el likelihood, justamente. Lo que habíamos visto que Z mandaba el likelihood, bueno, acá pasa lo mismo. Está enviando el likelihood de vuelta. Es la predicción de R, C y S dado A. Es el likelihood. O el posterior, como quieran pensarlo. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿O hay alguna...? Después el mensaje que envía el factor A a la variable P. ¿Qué va a hacer ese mensaje? Este de acá. Que va de... Recibe lo de A, que no llego a leer lo que dice. Es este de acá. Probabilidad de R, C, S dado A. Ese mensaje, el que va a estar subiendo es el likelihood de A. Quería bajar un poco la luz, tampoco apagarla todo, o apagar una parte. No sé qué conviene hacer. Bueno. Entonces el producto, los factores envían el producto de lo que tienen atrás por sí mismos, integrando lo que está. Atrás, se integra lo que está atrás, tiene la variable A, que hay que integrarla porque no es observada, en este caso. Entonces es el factor actual, el mensaje que recibe atrás, integrando sobre la variable A. ¿Y esto que está acá adentro qué es?
dado A y la probabilidad de A dado P. Acá pasa algo que esto se puede expresar así también, porque no depende. Y esto entonces es una descomposición de R, C, S y A dado P. La conjunta de todo el subgrafo que está ahí, parametrizado por la variable de la que depende todo ese subgrafo. Siempre termina pasando algo por el estilo. Es como el subgrafo acá y depende de esa variable. Termina siendo el likelihood en definitiva. Acá lo que pasa es que hay una sumatoria. Como esa variable no es observada, lo que vamos a hacer es integrar sobre esa variable y nos va a quedar en una dimensión menos. Nos va a quedar justamente ahí sí el likelihood de P. Si se llega a ver o no, es el likelihood de P. Está acá. Y eso también lo va a recibir de cada uno de los eventos. Del primer evento va a recibir un likelihood, el P. Del segundo evento también va a recibir un likelihood de esa misma forma. Y bueno, y de arriba recibe el prior. Y si queremos enviar un mensaje de la variable P hacia el factor A, pero del último evento, va a ser el producto de esos tres. O de todos los que haya, todos los eventos que haya. Todos los eventos por P, por la probabilidad de P, a priori. Y ese es el mensaje que va a estar enviando para allá. Y ese producto termina siendo, de hecho, la conjunta de todos los datos observados y la variable P. ¿Algo que no suene acá? ¿Que estén en desacuerdo? Bueno. Y después el mensaje que envía la variable, el factor A a la variable A, que es lo que recibió de atrás, por sí mismo, integrando por lo que está atrás, que es P. Esto va a ser la conjunta de todos los datos con A, en definitiva. Capaz paso por arriba la matemática, pero termina siendo eso. Y bueno, si quisiéramos calcular un posterior de A, sería el producto de lo que recibe, es el producto de lo que viene de arriba por el producto de lo que recibe de abajo, que lo calculamos hace un ratito, que era la verosimilitud. El posterior de A, dado los datos, todos los datos, va a ser lo que recibe de arriba y lo que recibe de abajo, por ejemplo. Bueno, eso es el ejemplo de pasaje de mensajes en un modelo que tiene gates, que tiene compuertas, y en el modelo de la clase 1 que habíamos visto, lo abrimos, vemos cómo es que está pasando los mensajes, y bueno, eso. Después podemos ver un poquito de el estimador de habilidad. Nos queda una hora. Y yo haría eso. Ver el estimador de habilidad. Y después, si abren el archivo de la unidad, de la práctica 3 y ven, ahí va a haber la implementación de dos clases. La clase gaussiana, que la vamos a usar para hacer pasaje de mensajes en este algoritmo. Y lo vamos a implementar después en el otro archivo, que es el de evento. Vamos a implementar un evento con pasaje de mensajes
resolviendo un modelo que es gaussiano. Que después vamos a volver a ver en la unidad de series temporales, porque vamos a hacer una red bayesiana que es de toda la historia de eventos, son todos los eventos que haya, un montón, y vamos a tener que propagar la información para adelante y para atrás hasta que converge, y vamos a tener buenas estimaciones iniciales y finales en toda la serie. ¿Decir modelo gaussiano es algo que vamos a ver qué es un modelo gaussiano? Sí. Sí. Entonces, si quieren revisar y divertirse un poquito con la estimación de habilidad, habíamos visto algo en las unidades pasadas por arriba, pero este es el paper donde se implementa el estimador de habilidad versión bayesiana, ese que habíamos visto que se usaba para el ajedrez. Bueno, ese mismo modelo implementado de forma de evaluar todo el espacio de hipótesis con la aplicación de la regla de la probabilidad. Y lo que decía recién, que en la unidad 7 vamos a ver si llegamos. Yo creo que a esto sí vamos a llegar, por lo menos a esta parte de implementar este modelo vamos a llegar. El paper de series temporales de estimación de habilidad es este de acá abajo, si lo quieren revisar después. Y acá tenemos una especificación del modelo de habilidad en Factor Graph, donde hay dos equipos, lo agrandé un poquito, hay dos equipos y cada equipo tiene dos jugadores. Entonces lo que tenemos, el S1 y el S2 es la habilidad de un jugador, skill de un jugador, el skill del otro jugador. S3 y S4 son los otros jugadores del otro equipo. Tenemos un prior para cada habilidad, con su propia media, su propia varianza. Después está el factor del desempeño, que es el desempeño está centrado en la habilidad y tiene un cierto ruido beta. Y después la habilidad, el desempeño de un equipo es la suma de los desempeños de las personas. Cada una de las personas. Y el modelo lo que dice es la diferencia de desempeño de equipo es eso. D es la diferencia de desempeños, es una variable constante, determinística. Si esta igualdad se cumple, la probabilidad es 1, si no es 0. Por eso el indicador acá. Y después, bueno, gana el equipo que tuvo mayor habilidad, que tuvo desempeño mayor a 0. Algunas propiedades que son importantes para poder resolver este sistema este modelo con pasaje de mensaje, con regla de la probabilidad, son algunas propiedades de la gaussiana. Tiene que ver con la simetría en este caso. Está diciendo ahí es que la gaussiana, de una cierta forma esta, el mu, si lo evaluamos en un x, en algún x, por acá, que es lo que está ahí arriba, la gaussiana evaluada en el x, y un mu y un cierto sigma, si damos vuelta al mu y el x, entonces si decimos que la gaussiana, la media de la gaussiana es el x, y la evaluamos en el mu, va a terminar ocurriendo que pasa justo por arriba, por el mismo lugar, por acá, el mismo valor. Yo le puedo correr la gaussiana a donde estaba yo antes evaluando y evaluarla donde antes estaba en la media. Y vale lo mismo. Es simétrico. Si hacemos eso. Yo puedo dar vuelta al mu y el x. Y sigue valiendo igual porque es la misma densidad. Y va a pasar lo mismo si hacemos el menos mu menos x y menos x menos mu. Tiene esa simetría. Bueno, la normal es estándar, estandarizada. Bueno, eso es la acumulada, y esa es la acumulada de la gaussiana. Lo que está diciendo es que la derivada de la acumulada de la gaussiana va a ser como algo así. Está diciendo que la derivada, acá, en el segundo punto, es igual
a la densidad en ese punto. Cuánto está cambiando infinitesimalmente, está sumando las densidades y termina siendo esa igualdad. Y después una propiedad más genérica que no es gaussiana solamente, pero que permite como reducir la dimensionalidad de integrales. Vamos a hacer una integral sobre dos funciones f y g que tienen el parámetro de x e y. Vamos integrando sobre x e y. Y hay una indicadora que vale 1 cuando lo que está dentro es cierto, ¿vale? Y 0 en otro caso. Y lo que está diciendo es que x es igual a una función de y y algo más. Entonces vamos a poder reemplazar esa x, vamos a hacer un reemplazo de variables y expresar la x en función de h, ahí es en función de y. Y como que reducimos dimensionalidad en la integral. Bueno, no va a servir eso para ir resolviendo problemas. Bueno, vienen las cosas más claves. Así que abren la práctica 3 y miran el anexo. Van a ver esta demostración que está acá, que es el producto de dos gaussianas evaluadas en el mismo x, con diferente media y diferente sigma. Se puede reescribir, si encuentran un error en ese anexo, avísenme. Se va a poder reescribir de esta forma, que es dos gaussianas distintas también. Tenemos dos, reescribimos otras dos gaussianas, una que depende de x y la otra no depende de x. La otra va a ser una constante, la vamos a evaluar en el mu, en un cierto mu, y va a tener como media el mu de la otra distribución. Y va a tener la suma de las incertidumbres de ambas distribuciones. Esta es la primera parte, la constante. Y después queda una gaussiana que es va a estar evaluada en x con un cierto mu y con un cierto sigma, que ahí en la práctica también dice cuál es, pero es una transformación entre los dos. Si hacemos además integramos sobre x, lo que va a terminar ocurriendo es que se va a ir esta integra 1, esto es una constante y va a quedar esa constante. Bueno, van a pasar cosas con eso que son útiles. Entonces, un poquito de los mensajes. El mensaje que envía el prior de la habilidad es el prior de la habilidad directamente, y es lo que va a enviar al factor de desempeño. También sigue el prior directo. El factor de desempeño envía a la variable de desempeño el producto de lo de atrás por sí mismo integrado. Esto de acá. El prior de la habilidad por la distribución del desempeño, que está centrada en la habilidad y tiene un ruido beta fijo. Entonces acá hacemos un primer movimiento, que es damos vuelta al S y el P para expresarlo de esta forma y tener esas dos gaussianas evaluadas en el mismo lugar, pero tienen diferente media y diferente desvío. Entonces, con esa propiedad de las gaussianas que están en el anexo de la práctica 3, va a quedar esto. Va a quedar una gaussiana que estamos integrando en S. Lo que está evaluado en S va a desaparecer y va a quedar solamente lo que está en la otra parte. La media era P y la otra media era mu, entonces queda P dado mu acá. ¿Por qué pasó P a estar tipo del otro lado de la condicional? Lo di vuelta acá a propósito. ¿Eso lo puedes hacer? Lo de la simetría. Ah. Si son simétricos lo puedo hacer, lo di vuelta. Y ahora que lo di vuelta y tengo la forma que está demostrado en la práctica, en el anexo, que se transforma en esto, que es que una de las medias pasa a estar evaluando acá, otra de las medias pasa a ser la media, y acá tenemos la suma de los desvíos, de las incertidumbres. Esa es una de las gaussianas. La otra es sobre la variable que estamos evaluando y la mezcla. Esa se integra a 1, entonces que se va y termina quedando lo que es una constante para esa integral, y nos queda que
Lo que es interesante acá es que nos queda la misma media del prior, de la habilidad, como la media del desempeño. Y tenemos como incertidumbre del desempeño, la incertidumbre del prior, más la incertidumbre del ruido, que cuando juega a veces tiene mayor o menor desempeño. Suma de incertidumbres y la misma media inicial. Ese mensaje lo envían al factor de los equipos. Y el factor de los equipos, que es la suma, es T igual a P1 más P2. Es el factor de los equipos, se multiplica por los mensajes que recibe atrás. Y ahora tenemos esta estructura de, bueno, hay una variable, por ejemplo PI, que la podemos expresar en función de PJ, o al revés, PJ en función de T menos PI. Hacemos eso para reducir dimensionalidad en la integral. De hecho, acá está evaluado en PI, entonces vamos a hacer esto de los movimientos. El T lo vamos a pasar para abajo, para la media, porque podemos hacerlo. Este T que está acá. Podemos cambiarle el signo. Y bueno, va a terminar pasando algo muy parecido que pasaba con los desempeños, que es que la media del desempeño de un equipo es la suma de las medias, de las estimaciones originales, de la habilidad de los jugadores, la suma de las medias de los jugadores iniciales del prior, más la suma de todas las incertidumbres. Las incertidumbres del prior más de ambas incertidumbres de el desempeño. Y a esto le voy a llamar un nombre mu del equipo o sigma del equipo. Y ahora el factor de diferencia de equipos, que es el desempeño de uno menos el desempeño del otro, es este que está acá. Multiplica por los mensajes que recibe, además, este es el factor. Lo primero es el factor, lo de atrás son los mensajes que recibe atrás. Vamos a poder expresar una de las variables en función de la otra. Reducimos dimensionalidad. De vuelta vamos a poder, ese D que tenemos acá, lo podemos pasar restando. Mu A dividido D, menos D, perdón. Mu A menos D. Así nos quedan ambas evaluadas en TB simplemente. Y hacer la transformación. ¿Hacemos esto? ¿Cómo? Con la indicadora lo que hago es, como siempre, esto vale 1 cuando esto es cierto y 0 en caso contrario. En realidad es la delta de Dirac, eso, para ser más estricto. Lo noto así como la indicadora porque lo notan así también en el paper, pero es la delta de Dirac, es lo que necesitas para que sea una distribución de probabilidad en espacio continuo que cumple con la condición de que son iguales. Si es una igualdad, lo que integra tenga que sea una distribución de probabilidad. Toda esa historia de la delta de Dirac. Lo que hago es, lo que tiene acá, que es que hay una relación entre las tres variables determinística. Entonces yo puedo expresar, en este caso, la variable TA, la puedo expresar como D menos TB. O D más TB. Sí, D más TB, paso del TB sumando. Y puedo expresar la TA como D más TB. Entonces la reemplazo acá. Y estábamos integrando en TA y TB. Entonces como ahora ya no tengo más expresada la TA, ya no integro más sobre esa variable. Y es por eso que pierdo una de las integrales. Acá. La expresé ambas sobre TB, integro sobre TB. Ese D lo paso restando a la izquierda para que me quede expresada, ambas estén evaluadas en el mismo lugar y aplicar la propiedad de gaussianas. ¿Cómo se te desaparece? ¿Te hace desaparece la normal del medio? No se desaparece la indicadora, porque la indicadora siempre vale ahora. Entonces lo expreso así y uso esa propiedad y termina quedando ahora
que la distribución de la diferencia es la diferencia de las medias, está centrado en la diferencia de las medias originales, de las estimaciones, con la suma de todas las incertidumbres. La incertidumbre del primer equipo y la incertidumbre del segundo equipo. Entonces la diferencia esperada y la varianza total le llamo. Eso. Y ese es el mensaje que llega. Llega a esa gaussiana, pero vamos a integrarla. Va a ser, si vemos que algún equipo ganó, sabemos que la diferencia fue mayor a 0. Entonces multiplicamos la gaussiana que viene de arriba por el factor que es d mayor a 0. Y eso va a ser una gaussiana truncada. Y eso lo vamos a integrar para todos los valores de d que están atrás. Y esa va a ser la predicción, de hecho. Eso va a ser la acumulada hasta un cierto punto. Y esta es la evidencia del modelo, es la predicción que hace el modelo. Es interesante eso de que, bueno, tiene es la incertidumbre total y la diferencia esperada, así que la diferencia de medidas de los equipos. Entonces el mensaje que baja es el prior, básicamente. La predicción. Mensaje que suben el mensaje del factor directamente, porque acá sube un 1, acá sube el factor. No integra nada porque estaba esta variable observada. El mensaje que envía el factor de la diferencia a uno de los desempeños de los equipos es los mensajes que recibe de atrás, la gaussiana de uno de los equipos, el factor de que d es mayor a 0 y además el factor de sí mismo. Y acá vamos a expresar a d en función de ta y menos tb. Acá estamos a integrar en d y en t. En tb y en d integramos. Y d lo podemos expresar como ta menos tb. Ahí reducimos dimensionalidad. Y esto termina siendo también una acumulada. El TA está fijo. El mensaje depende. Estamos enviándolo a la variable t, a. Entonces el TA queda fijo y es como una acumulada hasta TA. Es una acumulada. Y el mensaje que envía exactamente es una acumulada. Ese es el mensaje que envía para arriba. Y es el mensaje que después envía la variable t al factor t. Y cuando queremos enviar un mensaje al desempeño de uno de los jugadores, recibe los mensajes de atrás, que es la acumulada y una gaussiana del desempeño del otro jugador. Y el factor de cómo se relacionan esas tres variables. Expresamos una en función de la otra. ¿Cuál de las dos? TA, que estaba escrito acá, lo escribimos como P1 más P2. Y acá hay un problema de que no puedo integrar esto. Y aplico esa propiedad de que pero primero hago esto. Un poquito. Expreso los dos. Bueno, le cambié. Estoy evaluando en P1 esto. Tomo la derivada de esto y la derivada entra, transforma la acumulada en una gaussiana, la expreso, la multiplicación de dos gaussianas, aplico la propiedad de las gaussianas y se termina reduciendo a esta gaussiana que está acá. Y si la derivada de este mensaje es una gaussiana, bueno, si le saco la derivada es la acumulada. Y entonces otra vez el mensaje que envía para arriba es una acumulada. Y así llega al prior le llega justamente la acumulada, básicamente. Pero hay que integrar, bueno, lo mismo de antes. Hacemos la misma técnica de antes, enviamos una acumulada para arriba. Y lo que termina quedando es... lo muestro acá un segundo. Termina quedando en la evidencia y la verosimilitud se parecen mucho entre sí.
La diferencia que hay es que en la evidencia, que es la predicción con la contribución de todas las hipótesis, acá no hay hipótesis, la probabilidad de R fue lo observado, no hay ninguna hipótesis, simplemente están las medias de esas hipótesis y las incertidumbres. Cuando decimos que sabemos cuál es la hipótesis, dado S1, lo que ocurre, y esto se terminó reconstruyendo solo en el camino, es que una de esas medias, que antes usábamos una media, ahora la reemplazamos por el valor que decimos que conocemos. En vez de mu1, S1 directamente. Y la incertidumbre que teníamos sobre esa hipótesis ya no aparece más acá. Es la incertidumbre de todas las variables a priori y la incertidumbre de la variable 2, 3 y 4, las 4 incertidumbres de los desempeños, pero falta la incertidumbre de la hipótesis, S1, de hecho. Entonces es la diferencia entre la evidencia, que tiene la incertidumbre de todas, y el likelihood, que no tiene la incertidumbre de la hipótesis que estamos usando como si la conociéramos directamente. A mí me llamó mucho la atención cuando descubrí eso, que se reconstruyó solo y de golpe decimos que sabemos cuánto vale S, porque decimos dado S, y lo que estamos haciendo es eso, reemplazamos su estimación por el valor que conocemos y no le ponemos la incertidumbre. Terminó pasando eso. Bueno, esta es la parte exacta, que no es algo que vayamos a usar demasiado, en realidad, la exacta. Porque lo que tiene la exacta es que cuando la calculamos, es prior por verosimilitud, termina quedando esa gaussiana, que en realidad no es gaussiana porque no es simétrica, y la verosimilitud va entre 0 y 1 y es una multiplicación es la multiplicación de estas dos, prior por verosimilitud, termina quedando esa gaussiana medio no simétrica, pero estaría bueno tener una gaussiana para seguir trabajando todo el tiempo con gaussianos. Esa es la idea del algoritmo este. Cómo hacer que funcione eficientemente, seguir trabajando con gaussianos. Entonces, lo que vamos a querer hacer es aproximar el posterior exacto por una gaussiana, minimizando la divergencia KL. Y eso lo vamos a usar como el posterior aproximado. ¿Qué es divergencia KL? Lo que vimos la unidad 2. Está la entropía cruzada, que es la suma de la entropía más la divergencia KL. La divergencia KL, a ver si la tengo acá. Acá está. De hecho. Es probabilidad de la realidad, o del modelo correcto. Y acá es la diferencia en órdenes de magnitud de lo correcto menos lo aproximado. Esa es la divergencia KL. En realidad lo que vamos a terminar haciendo no es estimar, aproximar el posterior, sino que vamos a estimar un poquito antes. Vamos a hacer la aproximación un poquito antes. Que es con el posterior proporcional de la diferencia, que es el prior. Tenemos el prior de la diferencia, que viene de arriba, a la variable d, y lo que viene de abajo, que es el observado, el factor del observado, que es que sabemos que d es mayor a 0. Entonces, esto nos va a generar una distribución gaussiana truncada, porque es la gaussiana multiplicado por una indicadora que vale 0 antes cuando d es menor a 0 y vale 1 en el otro caso. Y esto lo vamos a aproximar por una gaussiana. Es esta parte, donde hacemos la aproximación. Después termina siendo la mejor aproximación al final del día, pero la hacemos acá, la aproximación. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que todo lo que es las distribuciones de la familia exponencial, donde está la gaussiana, la que minimiza la divergencia KL es la que tiene los mismos momentos. Entonces, en este caso es media y varianza lo que necesitamos. Entonces, si agarramos una gaussiana que tiene la misma media y la misma varianza que la gaussiana truncada, tenemos la mejor estimación. Y eso, le conocemos la media, le conocemos la varianza a la gaussiana truncada, así que es eficiente pedirle esa media y esa varianza y reemplazarla y usarla como la aproximación. Si es la misma media y la misma varianza, ¿por qué
una... ¿Por qué no te da tipo literalmente la que es exacta pero sin la truncada? Sin la parte truncada. Porque ya no es la misma media que la truncada. La truncada tiene una media distinta a la gaussiana previa, a la gaussiana original, que es esta de acá. La media se corre para la derecha. Acá tengo una media que es la original y acá tengo una media que se corre para la derecha, porque hay una parte de la distribución que la tiro, entonces se va a correr a la derecha la media y la varianza también se va a achicar un poquito. Entiendo. La truncamos y no usamos directamente la media y la varianza de esta que parece una normal pero no es simétrica. Porque si pudiera calcularla podríamos hacer eso. Pasa que... sí, no sé cuál es eso. O sí sé, la puedo calcular cuando llevo todos los mensajes para arriba. Ahora. Tiene solución, pero así como a priori no sé cuál es. Por lo menos esta es la estrategia del paper y yo seguí por ahí. Entonces vamos a aproximar esta marginal de 2 dimensiones, que es el producto de los mensajes que recibe. ¿Sí? Y anotar una cosa, hay que notar una cosa acá, que el mensaje que viene de abajo, a esa variable d, que viene del factor r, es el mismo mensaje que va a subir de la variable d al factor de d, básicamente, porque la d simplemente está en el medio. Una variable multiplica lo que viene atrás, entonces... El mensaje que viene acá, que es el mensaje que va del factor r a la variable d, va a ser igual al mensaje que sube acá. Es el mensaje de la variable d al factor d. Son iguales porque es el producto de lo que recibe atrás. La variable envía el producto de lo que tiene atrás, es simplemente este, así que el mensaje que envía es lo que tiene atrás. Entonces lo reemplazo ahí arriba, lo expreso de esa forma. El mensaje que baja es el prior, justamente. Y si lo paso dividiendo, tengo que el mensaje que sube es esta diferencia. Esa diferencia la aproximo, esta la aproximé recién, que es la gaussiana truncada aproximada. Es una gaussiana. Esto de acá abajo es una gaussiana y la división de gaussianas está definida. Esto va a tener una distribución de probabilidad que es gaussiana también. Entonces el mensaje que sube también va a ser gaussiano, de esa forma. Así que bueno, va a ser una gaussiana que tiene un cierto D que está definido acá y una cierta varianza que está definida acá, que después la vemos la vamos a implementar cuando sea la clase gaussiana. Bueno, y ahí empiezan a subir los mensajes. El mensaje que va del factor D al desempeño de uno de los equipos, los mensajes que recibe de atrás, el desempeño de un equipo y la aproximación de la gaussiana truncada. Y acá ahora empieza ya a hacer de vuelta, bueno, reemplazo variables, uso la propiedad de las gaussianas y va a empezar a hacer todo gaussiano de vuelta. El mensaje que envía el factor T a uno de los desempeños, mensaje del desempeño de un jugador y lo que recibe atrás. Va a terminar siendo otra gaussiana y así suben los mensajes. Y tenemos el posterior que va a ser este posterior que está acá. El producto del prior por la verosimilitud expresada como una gaussiana. Y esa va a ser el posterior que mejor aproxima al posterior exacto.
Queda media hora, yo voy a abrir la clase gaussiana y voy a empezar a escribir, implementarla. Si hay consultas antes de que siga. ¿Alguna consulta? Bueno, acá importamos la clase mat, básicamente para tener la constante infinito y otras constantes que tenía acá previamente para hacer cosas más eficientes, pero creo que no la vamos a usar por ahora. Y de SciPy agarro la normal y la truncada. Después acá defino el mu, un mu para el prior de las estimaciones de habilidad, que sea centrado en 0. Un sigma que va a ser prior para las estimaciones de habilidad, que es 6. Y también expreso el pi cuando uno hace el inverso de la varianza, es la precisión, se usa mucho para jugar con las gaussianas porque tiene propiedades de que la suma de precisiones es alguna cosa. Entonces, bueno, si expreso la varianza invertida es la precisión y después aparece el tau, que es precisión por media, es un tau. Una consulta. Sí. ¿Esto está subido o no? Sí, ¿En el campo? en el campus debería estar subido, ¿no? True Skill se llama el archivo. Sí. Gracias. Voy a abrir un segundo el PDF de la práctica para mostrarles una cosita.
poniendo el nombre a una variable, ¿no? Es como algo más, ¿o no? Creo que son las cosas que va a importar la clase, exportar la clase, Ah, si no recuerdo mal. Voy a exportar las constantes, mu, sigma, la clase gaussiana y una constante que defino más abajo que son gaussianas como que voy a usar en otros casos. Gaussiana 00, gaussiana 01, gaussiana infinita, gaussiana prior. La parte de la práctica, que hay unas cositas que les quería comentar. Acá arranca el ejercicio 2, que es lo que vamos a hacer ahora, que es implementar la clase gaussiana. Salud. Enumero un par de propiedades. Esto del producto de las gaussianas, y está en el anexo la demostración de cómo se transforma en esto. Lo que les quiero mostrar es que esa media, que es una cosa, una mezcla, y esta sigma, que es una mezcla, están acá. Es esta media y es este sigma. Y lo que termina ocurriendo es que tiene esta forma, que es como la suma del inverso de la varianza de ambas, invertido. Eso es el sigma. Entonces, esto en realidad es la precisión. Vamos a hacer suma de precisiones, vamos a trabajar con precisiones. Y esto de acá le llamamos tau, que es la media por la precisión. Por eso, cuando estamos en la... Vamos a trabajar con esa expresión, con pi, que es el inverso de la varianza, y tau, que es la media por el inverso de la varianza, y a veces vamos a trabajar con uno, a veces vamos a trabajar con otro porque tiene esa propiedad. Entonces vamos a definir esa función que nos devuelve una cosa en función de la otra. No sé si la estamos usando ahora, pero bueno, básicamente es eso, es darle vuelta. El sigma es, si este es el inverso de la varianza, lo damos vuelta, es la varianza, le hacemos la raíz cuadrada, tenemos el sigma. Y si tau está multiplicando por la precisión, le sacamos la precisión dividiéndola y tenemos el u. Pero bueno, la clase gaussiana. Vamos a tener el constructor inicialmente, que recibe no más que la media y el sigma. Y acá tenemos el mu prior, que es igual a 0, y el sigma prior, que es igual a 6. Son dos constantes que definimos arriba. Y nos guardamos eso. Son los únicos dos atributos que tiene la clase. Son los únicos atributos que tiene la clase. Y después definimos el iterador. Bueno, definimos un iterador que es básicamente el mu y el sigma, algo que capaz lo usamos después, no sé. Y cómo se imprime la gaussiana. La vamos a imprimir así con una n, paréntesis mu, el valor de mu, sigma, el valor de sigma, y eso así vamos a imprimir la gaussiana. Y después tenemos que empezar a definir algunas clases, como por ejemplo el tau, que es justamente lo que habíamos dicho, que el tau era esto de acá, es el tau va a ser esto, no más que esto. Multiplicado por la precisión o dividido por la varianza.
De hecho, ahí está arriba la definición. Acá. Ahí estaba. El pi, la precisión. Acá multiplico directamente. Después no sé cuánto experiencia tienen, pero estas cosas, estas funciones raras, que son como doble underscore, son para sobreescribir operadores, en este caso el operador sub mayor. Esto es greater than. Entonces vamos a querer, si tenemos una gaussiana de este lado, de nuestra clase, y le decimos mayor a 0, vamos a querer hacer, en este caso, todo el proceso ese de aproximación de la gaussiana truncada, en este paso. Decimos, bueno, n mayor a 0, ¿cuánto es? Y devolvemos la gaussiana con misma media y mismo desvío. Entonces lo que hacemos es... bueno, acá estamos usando el iterador justo. Ay, ¿qué pasó? Acá desempaquetamos el mu y el sigma y los usamos para definir la truncada, la gaussiana truncada. Lo que tiene la gaussiana truncada va a tener misma media. Primero se construye como con la media original y con el sigma original, y después se dice cuáles son los bordes. El borde derecho es el infinito y el borde izquierdo, que en realidad sería mayor a 0 en este caso, o mayor a el umbral que le pasemos. Hay que hacer esa transformación porque el paquete de SciPy lo calcula como cuántos desvíos estándar está respecto de la media. Y yo lo había empezado a usar, le ponía 0 y no me funcionaba, entonces había que hacerle esa transformación. Entonces acá lo que vamos a tener es la gaussiana truncada, y lo que necesitamos es devolver una gaussiana con misma media y misma varianza. Le podemos, a la gaussiana truncada le podemos decir min, dame la media y dame el STD. Y directamente devolvemos eso. Acá un return. Usamos el constructor y le pasamos de truncated le pedimos la media y le pedimos el desvío estándar. Y eso debería funcionar. ¿No va a ser la misma mu, la truncating la? Tipo, no son las mismas mu y la misma... Este min y este STD Sí. van a ser distintos. Lo que habíamos visto, viste, que tiramos una parte de la gaussiana, entonces la gaussiana truncada se corre hacia la derecha. Va a estar corrida la media un poquito para la derecha.
A ver si lo... Si lo corro hasta acá a ver qué pasa. No, esto tiene que ser Python. Bueno, yo ahí corrí la parte parcial que tengo de la clase hasta ahora. A ver si funciona por lo menos alguna cosita. Defino una gaussiana 0,1 y le preguntamos a esa gaussiana que nos dé la aproximación de la gaussiana 0,1 que sea mayor a 0. A ver si esto funciona. Bueno, en este caso a mí me dio 0,798 de media y 0,603. Perdón, ¿por qué querés una gaussiana 0,0? O sea, eso no es nada. Es como que tengo certeza de que el valor es 0. Ah, Incertidumbre 0 sobre el valor 0. Si 0 infinito es no sabes nada. 0 infinito no sé nada. Y debería funcionar como una uniforme prácticamente, como que no te afecta en nada. Multiplicas y no hace nada. Pero no terminarían siendo iguales porque la 0 infinito igual tiene que integrar 1. En realidad ya... Sí, debería integrar 1, pero no puede tener varianza infinita. Claro, Entiendo, es chata. aplastada, Sí, absolutamente. Es igual que la otra. La otra es así, pegada pero arriba. Bueno, quería verificar que estuviera funcionando la aproximación de la gaussiana, así como le hicimos acá. Bueno, implementar la suma. La suma de gaussiana. A ver, voy a ir el PDF un segundo. Acá está la suma. En la práctica, en el 2.2 están las operaciones que queremos implementar. Y vamos a querer reemplazar vamos a querer usar la suma, el operador suma, para resumir el mensaje que enviamos, por ejemplo, de factores que son de este tipo. Que el desempeño de un equipo es la suma del desempeño de los dos jugadores. Que por ejemplo tiene dos gaussianas. Bueno, la gaussiana que termina como mensaje es la que tiene la suma de las medias y la suma de las varianzas. Simplemente hay que devolver eso. Y entonces voy a implementar esa parte. El mu es igual a self.mu más m.mu y el sigma self.sigma al cuadrado más m.sigma al cuadrado
Sacamos eso. La resta de gaussianas va a ser resta de mus, pero suma de sigmas. La multiplicación la que está en el PDF. Estoy haciendo esto de acá. A la multiplicación. Suma de taus, suma de precisiones invertida. Esto elevado, esto es la suma de las precisiones. Si lo invierto es el sigma cuadrado, en realidad, si lo invierto solamente. Entonces, para que sea sigma, voy a hacerle la raíz cuadrada. Por la matemática. La división de gaussianas en el 2.1. B sumas va a ser restas, esto de acá. Y después se define una función que la vamos a necesitar cuando implementemos el evento. Que es como quiero si tengo un equipo, ya tengo una gaussiana que es todo el equipo, tengo la suma de las medias, la suma de las varianzas, y me quiero sacar a alguien de ese equipo, no me sirven las sumas o la resta que teníamos antes, porque siempre esa suma y resta de gaussianas lo que hace es sumar varianzas. Entonces genero como el inverso de la suma, que le llamo exclude en este caso, que lo que hace es sacar la media
de esa gaussiana y sacar el sigma de esa gaussiana, como si no lo hubiéramos incorporado, como si no le hubiéramos hecho la suma. Lo vamos a necesitar después, está guardada ahí cuando tengamos el evento. Es un comentario nada más. Bueno, y esta es la clase gaussiana completa. Y con esto podemos implementar el estimador de habilidad para eventos. De hecho, muestro un poquito qué es lo que hay en el archivo de eventos. ¿O querés ver algo del otro? ¿Cómo era el de la app? Era self.tau, +m.tau. Ahí voy. ¿En cuál? El de gaussiana, el add. No, arriba. Se suman las medias y se suman los... Ah, pará, hay un error acá. Esto es math.sqrt, porque si no... Y acá lo mismo, me estaba olvidando yo. Muestro un poquito lo que hay en la clase evento. Lo que hace es importar el archivo gaussiana, que tiene que estar en la misma carpeta. Defino el beta, que es ese ruido del desempeño, que va a terminar funcionando como la escala de las estimaciones, porque una diferencia de un beta siempre es 76% de probabilidad de ganar. Chao. Y bueno, está el constructor, que va a recibir una lista de equipos. Cada equipo va a ser una lista, y adentro van a estar las gaussianas de ese equipo. Puede haber un equipo de 2 personas y un equipo de 1 persona. Y después hay que ir definiendo, por ejemplo, el desempeño del individuo. Entonces, el desempeño de una persona va a ser la suma de su habilidad más el ruido. Acá tenemos definido el ruido, que es una gaussiana que tiene media 0 y desvío beta. Y vamos a devolver una lista con todos los desempeños, ordenados como están en los equipos. Entonces recorremos los equipos. Cada vez que tenemos un equipo nuevo, agregamos una lista nueva que contiene los equipos. Y para cada una de las habilidades en el equipo, que es ese atributo que... Bueno, self equipos es el atributo. Cada uno de las gaussianas que está en un equipo, lo que vamos a necesitar es guardar la suma de gaussianas, habilidad más ruido. Y vamos a terminar devolviendo eso, de hecho. Este la tenía un poquito implementado yo. Capaz era menos obvio porque no habíamos hecho la suma de esto. No lo habíamos hecho así, exactamente. Después el desempeño de los equipos es algo muy parecido. Y así vamos a ir construyendo, ¿no? Para todos los equipos vamos a necesitar acá hacer la suma de los desempeños. Y es suma de gaussianas. Un equipo es la suma de todas las gaussianas que están en ese equipo. Un ciclo, y vamos a ir sumando.
Después la diferencia de equipo va a ser la diferencia de los desempeños. Y así vamos a ir construyendo y eso lo vamos a hacer la clase que viene. O eso, entre las clases que vienen. Porque tenemos un par de cositas más que hacer. Así que bueno, eso es un poco lo de hoy. Llega a entrar, la verdad que me queda corta las 3 horas para la clase, pero bueno. También igual es mucho, tipo, ya lo que das es mucho. Como que más o menos, va, yo al menos. Yo creo que el problema también es con que la práctica no está ajustada para que ustedes la puedan hacer suavemente, me parece. Yo les hice una práctica, pero la práctica no está iterada muchas veces para que sea fácil de hacer. Creo que Sí, ahí no hubo... solo la práctica, la clase también como que... Por eso, me parece que 3 horas es poco para la clase. Pero, bueno, qué sé yo, vamos avanzando. Acá te digo, estamos implementando... Este algoritmo lo vamos a implementar de cero. Se aprenden cosas implementando el algoritmo de estimación de habilidad, pasaje por pasaje de mensajes. Ganamos un poco de intuición antes de llegar a la parte de causalidad, que es flujo de inferencia, cuándo se abre, cuándo se cierra. Veremos hasta dónde podemos llegar, la verdad. En realidad los tiempos me gustaría que lo definan más ustedes que yo. Me parece que yo me estoy adelantando un poco. Pero tampoco me quiero atrasar, no quiero dejarlos como que se aburran. Así que bueno, estamos en esas.